Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Estamos nuevamente en este momento para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y antes de compartir la palabra, que vamos a tener un tiempo de oración, pedir la dirección del Señor, que el Señor nos ministre en esta mañana, que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros en la área que estamos necesitando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias, Señor, en este momento por darme la oportunidad de poder estar nuevamente en este lugar, Señor, para compartir con cada oyente, Señor, tu palabra. Señor, que estamos viviendo en estos tiempos, Señor, tiempos diferentes a lo que estamos acostumbrados, Señor. Pero sabemos que, como dice tu misma palabra, no está presa, Señor. Tu palabra, Señor, no tiene límites. Tu palabra, Señor, hace efecto, Señor, y rompe barreras, Señor, culturas, Señor. Tu palabra, Señor, tiene poder porque tú la has enviado, Señor, con ese fin, con ese propósito. Y, Señor, por eso en esta mañana queremos compartir, Señor, tu palabra para que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos mantenernos firmes, Señor, porque es tu palabra la que nos sostienes. Tú dijiste, Señor, que el cielo y la tierra va a pasar, pero que tu palabra no va a pasar, Señor. Por eso, Dios, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, que tú ministres a cada corazón, a cada vida, Señor, ministra en cada hogar, a cada persona, Señor, que está conectándose con nosotros, Señor, en este momento, Señor. Oramos que los cielos se abran en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y puse como título al mensaje: ¿cómo mantener el nivel espiritual? ¿Cómo mantener el nivel espiritual? ¿Cómo usted puede mantener su nivel espiritual? Tenemos que saber que como cristianos, que como hijos de Dios, nosotros, dice la palabra, que fuimos llamados para vivir para el Señor. El Señor nos sacó de las tinieblas, dice, y nos trasladó al reino de la luz. Y ahora, ¿cómo nosotros tenemos que hacer para mantener ese nivel? Sabemos que vivimos todavía, estamos en este cuerpo, como dice la palabra, y que hay dos naturalezas en nosotros que se oponen, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, pedir sabiduría al Señor, pedir sabiduría al Espíritu Santo, cómo nosotros poder mantenernos en un nivel espiritual. En otro sentido, nosotros sabemos que por lo general, que como hijos de Dios, que mayormente las personas comienzan a caminar con el Señor y por A o B motivo, por un tiempo tienen un deseo ferviente de servirle al Señor, de caminar con el Señor, de vivir para el Señor, de orar, de adorarle al Señor. Pero de repente hay un tiempo que va decayendo, que no quiere saber nada de las cosas de Dios muchas veces. Y uno se pregunta por qué tiene que ser así. ¿Por qué un tiempo estamos con tanto ímpetu para mantener las cosas de Dios, para agradarle al Señor, y de repente ya perdemos esa fuerza, ya no queremos congregarnos, no queremos orar, no tenemos ganas de leer la palabra? Entonces, en esta mañana, a la luz de la palabra, yo quiero ayudarte y darte algunos principios que son fundamentales, cómo tú tienes que mantener tu nivel espiritual, cómo mantenerte, en otras palabras, encendido para el Señor, cómo puedes mantener tu nivel espiritual. Y para eso quiero compartirte algunos pasajes importantes de la palabra del Señor. En primer lugar puse, poner la mirada en Jesús. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 1 dice la palabra del Señor, específicamente el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá la palabra dice que debemos poner la mirada en Jesús. Ahora yo quiero ayudarte a la luz de la palabra
a darte algunos principios básicos. ¿Qué significa poner la mirada en Jesús? ¿Cómo poner la mirada en Jesús? ¿Cómo tú tienes que entender el significado cuando te dice, puesto los ojos en Jesús? En primer lugar, debemos poner la mirada en el Señor, en su obra redentora. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, también en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué te digo en esta mañana que debemos poner la mirada en su obra redentora? Porque acá el versículo que acabo de leer dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros caminamos con Dios, empezamos a caminar con el Señor, nosotros estamos todavía en este cuerpo este cuerpo es el cuerpo pecaminoso. Dice la palabra también que el cuerpo está rendido al pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros descuidamos un poco nuestro nivel, dice también la palabra del Señor que nadie puede decir yo nunca peco. Cada día pecamos, cada día fallamos, cada día cometemos errores. Entonces, esos errores que nosotros cometemos, esa falta que nosotros cometemos, es aquello que nos lleva a desanimarnos. A veces dándonos cuenta o a veces sin darnos cuenta, es aquello que nos quita ese interés por las cosas de Dios. Es aquello que nos desgana. Cuando nosotros descuidamos muchas veces y abrimos puerta a cosas que son de las tinieblas y que van a dañar nuestra vida espiritual, entonces por lo general nosotros caemos en ese error porque no identificamos que eso que hemos hecho o que hemos permitido que venga a dañar nuestra vida está afectando nuestra comunión con Dios. Entonces, pero ahí nosotros tenemos que entender que dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso le estoy diciendo en esta mañana que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la obra redentora del Señor. O sea, entender que no es con mi fuerza que yo voy a mantener mi nivel espiritual, sino es con la ayuda del Señor. Entonces, por lo tanto, si yo entiendo que debo poner mi mirada en Jesús, en su obra redentora, confesar nuestros pecados, ir en actitud de humillación, de arrepentimiento y decirle al Señor, confesarle al Señor nuestra falta, nuestros errores, confiando que la palabra del Señor es la verdad y que si Él dice que en Cristo Jesús hay vida eterna, que la paga del pecado es muerte, pero en Jesús hay vida eterna. Entonces poner la mirada en Jesús es poner la mirada en su obra redentora, en esa vida eterna que Él nos ha dado. Saber que en Él obtenemos perdón, saber que en Él somos restaurados nuevamente, porque la palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús es la que nos cubre, es la que nos permite a nosotros poder obtener nuevamente el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, en su obra redentora. En segundo lugar, quiero decirte también que debemos poner nuestra mirada en su poder. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En Juan capítulo 15, versículo 5 dice la palabra del Señor. Jesús dice que Él es la vid verdadera. Dice que nosotros somos los pámpanos y que nosotros, separados de Él, no podemos llevar frutos. O sea, el Señor nos dice a nosotros, nos indica a nosotros que separado de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo podés mantener tu nivel espiritual? Poniendo los ojos en Jesús, en su poder, porque en Él nosotros obtenemos la fuerza, en Él nosotros obtenemos el deseo, el valor de poder mantener ese nivel espiritual. Separado de Él no podemos hacer nada.
No podemos lograr nosotros con nuestra fuerza, no podemos lograr con nuestras buenas intenciones. Solamente confiando en el Señor, sabiendo que yo no puedo con mi fuerza, pero Jesús me dice que si yo me uno a Él, Él es la vid verdadera y en Él yo obtengo la fuerza. En Él yo obtengo el valor. En Él yo obtengo nuevamente ese deseo de poder avanzar en el camino del Señor. Así como podemos ver también, por ejemplo, ¿verdad? Una planta cuando no se la riega se comienza a marchitar, sus hojas comienzan a caer, pero cuando regas esa planta, ¿verdad? Recibe el agua que necesita, al día siguiente esa planta está nuevamente con su hoja reverdeciendo, está diferente, está vislumbrante. Entonces también cuando nosotros entendemos que yo debo poner la mirada en Jesús, en su poder, y yo tengo que entender que Él me dice que separado de Él nada puedo hacer, entonces para mantener mi nivel espiritual no debo descuidar eso, debo saber que necesito acercarme a Él confiadamente y decirle: Jesús, solo no puedo. Tenemos que saber cómo orar. Tenemos que saber qué decirle al Señor y ser sincero y decirle: Señor, estoy desanimándome. Señor, no estoy teniendo deseo de buscarte, de orar. Por eso, pero tu palabra me dice que venga a ti, que separado de ti no puedo hacer, que tú eres la vid verdadera y que yo en ti obtengo fuerza. Y entonces pone esa mirada en el Señor, hace la prueba y vas a ver el resultado. El Señor no te va a fallar. El Señor te va a demostrar su amor, el Señor te va a demostrar su poder, el Señor te va a renovar, te va a limpiar y te va a levantar. También lo que tenemos que hacer cuando dice poner la mirada en Jesús, tenemos que poner nuestra mirada en su obra sacerdotal. Dice la palabra del Señor, nos habla en Hebreos 7, nos habla acerca del sacerdocio de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Dice que Él es superior a los sacerdotes terrenales que ministraban, porque vemos en el Antiguo Testamento. Él es el sacerdote, dice la palabra, según el orden de Melquisedec. Y dice que la palabra del Señor, que Él nos abrió el velo con su propia muerte de su cuerpo que fue maltratado, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice que Él abrió ese velo para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo a través de la muerte redentora de Jesús. Y Él dice que es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Dice la palabra que ese sumo sacerdote nos convenía. Y dice la palabra que Él nunca te va a rechazar. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, saber que Él es el sumo sacerdote, que Él está intercediendo por nosotros, que Él está a favor de nosotros, entonces tenés que confiar en el Señor. Eso significa poner la mirada en el Señor, entender la palabra del Señor, pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento de su palabra para que vos puedas entender la importancia, el valor y el beneficio que Jesús nos dio a nosotros a través de su muerte. Quiero decirte también, el segundo punto, debemos, dice la palabra del Señor, también nosotros despojarnos de toda carnalidad. Despojarnos, acá dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice la palabra del Señor que tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para que nosotros podamos irnos despojando de aquellas cosas que nos dañan, de aquellas cosas que nos perjudican. Y también quiero decirte algo importante en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, dice lo siguiente.
Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la palabra del Señor, también nos dice que tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos perjudican, que nos dañan. Pero vos podés preguntarte en esta mañana, ¿y cómo me puedo despojar de eso? Acudiendo al Señor, reconociendo tu falta, reconociendo tu condición humana y acercarte al Señor y decirle al Señor, hoy vengo, Señor, porque quiero caminar contigo. Hoy vengo, Señor, porque quiero despojarme de aquellas cosas que me dañan, de aquellas cosas que me perjudican mi comunión contigo. Hoy vengo a despojarme de aquellas cosas que muchas veces nosotros le abrimos puerta al enemigo y permitimos que a veces cosas que son externas nos dañen. Permitimos que sin darnos cuenta muchas veces permitimos cosas que el enemigo usa, artimañas que afectan nuestra vida espiritual, que nos debilitan, que debilitan ese ánimo que nosotros tenemos, que el Señor te ha dado, que el Señor te ha fortalecido con su Espíritu Santo. A veces nosotros apagamos eso con cosas carnales, con cosas que permitimos a veces a nuestra vida y eso apaga nuestra fe. En tercer punto, quiero decirte también, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos vivir la vida cristiana con paciencia. Y acá quiero que preste atención lo que quiero decirle. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando comenzaste a caminar con el Señor, empezaste bien y comenzaste de una manera acelerada. Querías aprender todo, querías saber leer rápido la Biblia del Génesis al Apocalipsis, querías orar, querías congregarte, querías memorizar versículos bíblicos, pero pasando el tiempo empezaste a desanimarte. Empezaste a perder ese interés. Y tú te preguntas ¿por qué? Por eso quiero decirte en esta mañana, dice la palabra del Señor, tenemos que correr, es una carrera, nos dice la palabra. El caminar con el Señor es de por vida. Algunos, por ejemplo, conocen al Señor desde niños, otros a la adolescencia. Yo tuve la oportunidad de conocerle al Señor en la juventud, a los 24 años. Otros tal vez a los 30, tal vez a los 50, pero quiero que entiendas, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya es una carrera que tenemos que seguir. Y esa carrera, dice la palabra, tenemos que correrla con paciencia. Con paciencia, dice la palabra, puesto los ojos en el Señor. Tenemos que caminar con paciencia, no desesperarnos, no apresurarnos, sino tenemos que pacientemente, como dice también el salmista, esperé al Señor. Tenemos que caminar con el Señor, tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Entonces quiero decirte algo también muy importante para que puedas entender. Cuando nosotros entendemos el significado de correr la carrera con paciencia, entonces, ¿qué significa con paciencia? Avanzar. Seguir hacia adelante, pacientemente. Cada día tenemos que avanzar, porque así de esa forma, cuando tú entiendes y caminas con paciencia, se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. En Efesios 4:22 dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entonces, si tú te miras hoy, ¿cómo está tu nivel espiritual? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás estancado? ¿Estás desanimado? ¿Cómo te encuentras? Si tú te analizas desde el momento que tú comenzaste a caminar con el Señor, desde que tú le dijiste, Señor, te acepto como mi Salvador, camino contigo, Señor, me comprometo, quiero ser tu discípulo. ¿Cómo está tu nivel espiritual? ¿Creciste? ¿Te desanimaste? Tal vez te apartaste y volviste al Señor. Pero yo quiero decirte en esta mañana que a la luz de la palabra del Señor aplica estos principios. Camina con perseverancia.
Ten un propósito definido en tu vida. ¿Cuál es el propósito nuestro? Dice la palabra, el Señor dijo en Juan capítulo 14, dice el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros y voy a volver para tomarlos y llevarlos a donde yo esté. Entonces, el propósito nuestro es esperar al Señor, es caminar con el Señor, encontrarnos con el Señor. Entonces, eso no tienes que perder de vista, el propósito definido. Y también tienes que mantener la paciencia. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, dice que tenemos que correr con paciencia, no apresurarte. No significa que tal vez no te vas a desanimar, que tal vez no muchas veces vas a tropezar, pero debes levantarte y continuar el caminar con el Señor. Y también tenés que hacerlo con perseverancia. Dice la palabra del Señor, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Entonces, quiero decirte algo, quiero que lleves en cuenta esto. Cuando te desanimes, levántate nuevamente y acude al Señor, confiando en el Señor, en estos puntos que te compartí en esta mañana. Poné la mirada en el Señor, en su obra redentora, en su poder, en su obra sacerdotal. Jesús es tu sacerdote, Él está para interceder por ti. No dude de eso, confíe en el Señor, manténgase firme. También trate siempre de despojarse de aquellas cosas que lo dañan, de aquellas cosas que lo confunden, de aquellas cosas que te perturban. Despójate de eso y también vive con paciencia, con perseverancia. Mantente firme, puesta la mirada en el Señor, y vas a ver que vas a poder mantener tu nivel espiritual. No confiando en tu fuerza, una vez más te digo, sino confiando en el Señor, poniendo y descansando toda tu fe en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra del Señor, sino reconócelo en todos tus caminos, dice el proverbio, y Él va a enderezar tu vereda. Descansa en el Señor, y así de esa manera vas a poder mantener tu nivel espiritual y vas a ver el resultado en tu vida. Y en esta mañana yo quiero orar contigo. No sé cuál es tu situación y quiero animarte una vez más. Tal vez te desanimaste, tal vez te apartaste, pero levántate nuevamente y hoy comienza nuevamente a caminar con el Señor. Disponete en esta mañana y decirle: Señor, me levanto esta palabra que he escuchado. Señor, voy a poner mi mirada en Jesús. Voy a confiar en su poder. Voy a confiar, Señor, en su obra redentora. Voy a confiar, decirle: Señor, que tengo un sacerdote que puede compadecerse de mí, que puede ayudarme. Decirle: Señor, voy a vivir la vida, Señor, con perseverancia. Ayúdame, decirle Espíritu Santo, a perseverar en el camino. Ayúdame, decirle Espíritu Santo, a correr con paciencia esta carrera que tú has puesto por delante. Y vas a ver el resultado en tu vida. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, porque he compartido tu palabra, Señor. Señor, tu palabra dice que debemos poner nuestra mirada en ti. Señor, oro por mis hermanos, Señor. Tal vez alguno ha decaído, Señor, en su nivel espiritual. Tal vez alguno, Señor, está desanimado, no tiene fuerza. Señor, ya no quiere tal vez orar, no quiere estudiar tu palabra. Señor, porque hay cosas que tal vez ha permitido en su vida, Señor, y piensa, Señor, que si se acerca a ti, tú ya lo rechazas. Pero en esta mañana, Señor, yo declaro tu palabra. Tu palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, que se compadece de nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana, que la palabra que hemos compartido sea refrigerio para cada vida, Señor, para cada familia, para cada hogar, Señor, en esta mañana. Que ellos reciban, Señor, esa bendición, que ellos reciban esa fuerza que viene de ti, que ellos se levanten nuevamente y que perseveren, Señor, en tu camino, que confíen en tu poder, que no se apoyen en su fuerza, sino que puedan depender de ti. Espíritu Santo, llénalos de tu presencia en esta mañana. A cada persona que esté escuchando, si alguien está enfermo, Señor, yo declaro sanidad. Espíritu de Dios,
oro en esta mañana que tu presencia esté tocando cada vida, cada corazón, cada hogar, cada familia. Espíritu Santo, rompa cadena, incredulidad, Señor, sea echado por tierra de la vida de los hermanos y declaro bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. También, querido oyente, si por primera vez estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios y tal vez tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero decirte que no dejes pasar más el tiempo y que hoy tomes esa decisión. Yo te voy a ayudar en una oración, te voy a guiar en una oración. Cierra tus ojos y decirle: Padre Celestial, te doy gracias porque en esta mañana he escuchado tu palabra. Señor, creo que Jesucristo es el Señor y lo recibo en mi corazón como mi Salvador personal, único y suficiente. Señor, quiero darte gracias porque hoy me das la oportunidad de formar parte de tu familia. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga ricamente. Fue un placer compartir contigo esta palabra. Hasta la próxima.